Hola, hola mis amigos, saludos desde Cozumel. De este lado les mando un abrazo muy afectivo, el pastor Salomón de la Cruz. Es un privilegio para mí poder compartir este cuarto tema sobre el infierno de fuego, el infierno eterno. Y lo estamos haciendo conforme las apariciones de la palabra infierno o Gehenna en el libro de Mateo. Esta es la quinta mención del Señor Jesús del infierno. Es en el capítulo 18, versículo 9, donde Él dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Qué interesante, ahí la palabra no es infierno, sino que es fuego eterno, pero en su contexto paralelo, que es en el capítulo 5, sí se utiliza el término Gehenna. Y de hecho en el versículo 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Y ahí aparece la palabra Gehenna. Mire, hay mucho problema en el tema de traducción de la palabra infierno. De hecho, en ocasiones Hades es mal traducido en la Reina Valera, y en otras versiones también. La Reina Valera a veces traduce Hades como infierno equivocadamente, porque la traducción de Hades no es el sentido de infierno como se tiene en el uso simbólico de Gehenna. Y eso es algo muy importante. De modo que cuando tú analizas, por ejemplo, si vas a 2 de Pedro, cuando menciona el término infierno, realmente la palabra no es infierno, no se utiliza Gehenna ya, se utiliza Tártaro, que es otro espacio dentro del Hades. Y eso es algo muy importante, hacer esas diferencias, precisiones, que en este momento no es el caso hablar de Hades, ni es el caso de hablar de Tártaro. Estamos específicamente hablando del infierno de fuego, que es el castigo eterno. De hecho, solamente hay 12 veces o 12 menciones de la palabra Gehenna que se traduce correctamente como infierno. De hecho, el infernus profundo, eso es lo que es la traducción, y se refiere pues prácticamente al lugar de castigo eterno de los pecadores. Muchos traductores han encontrado dificultad, por ejemplo, incluso en la misma Reina Valera, tiene problemas, traduce 6 veces la palabra Gehenna, lo traduce infierno correctamente, pero hay otras 2 veces que lo traduce como infierno de fuego, que también es correcto, pero 4 veces lo que hace es que translitera la palabra y no la traduce, sino que pone la palabra Gehenna, pero realmente la traducción de Gehenna es infierno. Y vuelvo a decir, esto es muy importante, no confundirlo con Hades. Recuerden que estamos hablando específicamente en Mateo. Mateo capítulo 5:22, 5:29, 5:30, 10:28, 18:9. Y las últimas 2 menciones, que son el capítulo 23, versículos 15 y 33. Es decir, 7 veces Mateo utiliza la palabra Gehenna, 7 veces. Nosotros ya el día de hoy estamos viendo la quinta vez, que es en el capítulo 18. Pero si hay una diferencia grande definitivamente entre Hades y Gehenna, porque completamente cuando ustedes analizan la palabra no hace referencia a lo mismo. Porque Hades es un lugar, sí, ciertamente puede contener un lugar de tormento, pero también en el Hades estaba el seno de Abraham. Esto es algo también importante. O sea, en el Antiguo Testamento, si ustedes se dan cuenta, todos los que partían, los muertos, se iban al Hades o al Seol. La palabra hebrea Seol es la misma Hades en el griego. Pero no es un lugar de sentenciados, sino simplemente es un lugar de tormento, que podría contener un lugar de tormento. En el caso de Gehenna, no. El Gehenna o infierno es un lugar de castigo donde van los que han sido sentenciados.
La vez pasada hice un cuadro comparativo de la diferencia entre Hades y Gehenna. Y dijimos que Hades es un lugar temporal. En los pasajes donde usted analiza Hades aparece como un lugar temporal. En el caso de Gehenna no. Se traduce como un lugar de tormento eterno. Como en Marcos 9, 43 y 44 se habla de un castigo eterno. En el caso de Hades es un lugar de espera. En el caso de Gehenna es el destino eterno de los malvados. El Hades es inmediatamente tras la muerte, pero el Gehenna es después de la resurrección. Por eso dice allá la hermana Teresita, creo que está en Veracruz, la hermana Teresita, le mandamos saludos afectuosos, apóstol, dice allá, saludos también a su esposo, Dios me la bendiga. Hermana, pues aquí estamos haciendo este estudio, esperamos que sea de bendición para los hermanos. Lo principal en este momento es que podamos hacer la diferencia entre Hades y el Gehenna, porque si no logramos entender esa diferencia, pues a la hora de interpretar escrituras se va a hacer un revoltijo, ¿no? El Hades es inmediatamente, dijimos, tras la muerte, pero el Gehenna no, es después de la resurrección. Por eso dice, temed aquel que puede destruir o castigar, que es la palabra, cuerpo y alma, no solo el alma, cuerpo y alma en el Gehenna, que es el infierno. En el Hades recibe a las almas. En el caso del Gehenna no, va el cuerpo y alma, como lo dice Mateo 10:24. El Hades actualmente tiene almas condenadas que están esperando la condenación, mejor dicho. En el Gehenna está vacío. Los primeros que estrenan el Gehenna, el infierno ardiente, que se le conoce como el lago de fuego también, son la bestia y el falso profeta, que es un término también que se utiliza para estos dos personajes escatológicos. El Hades encierra la muerte a los malvados que han muerto. En el caso del Gehenna, se lanza el Hades en el Gehenna. Es interesante esto porque el Hades, en la persona de los muertos condenados, va al infierno o al Gehenna. En otras palabras, mire, aquí me gusta mucho la forma en que José Grau, un teólogo español, José Grau parece que no es español, me parece que es latino también. Hace sobre la diferencia entre Hades y Gehenna y dice, Hades es igual a la condición del preso que espera su proceso. O sea, está detenido y espera que lo procesen, pero en tanto que está en el proceso, está detenido y está en la cárcel. Experimenta la angustia de ese mismo proceso por anticipación de la condenación que va a recibir, de la sentencia que va a recibir. Pero Gehenna dice allá, es la prisión al que es arrojado el criminal después de que pasa el proceso de juicio, cuando ha sido hallado y sentenciado culpable. Esa es una gran diferencia porque, en otras palabras, es un lugar donde sí está detenido, pero todavía, bueno, nosotros que visitamos la cárcel, se hace la diferencia en la cárcel entre los que están sentenciados y aquellos que no están sentenciados. Eso es lo mismo que está pasando en el tema de Hades, solo que son dos lugares completamente diferentes. En este sentido, la palabra keber y nemeyón se aplica al lugar donde va el cuerpo cuando muere, y se debe traducir como tumba. Tras la muerte, el cuerpo va a la tumba. Pero el Hades es la localidad donde va los espíritus desencarnados de los muertos. Es decir, al morir, su cuerpo va a la tumba, pero su alma, estoy hablando de los malvados, va al Hades. Y esto es algo muy interesante porque el infierno es otra cosa. Gehenna no es lo mismo que Hades, porque el Gehenna es el lugar de destino después del juicio final, cuando los muertos que están en el Hades salen, toman su cuerpo, son enjuiciados y en cuerpo y alma ya resucitados son enviados al infierno. Eso es el infierno. Muy importante que lo entienda, porque si no se entiende de esa manera va a ser toda una confusión. Yo estoy aquí en Mateo 18 y me llama la atención. Quiero que comparen Mateo 18 versículos 8 y 9. Las últimas partes de ese texto. En el versículo 8, por ejemplo, dice, mejor entrar sin un ojo que con todo tu cuerpo ser echado en el fuego eterno.
dice el versículo 8. Pero si ustedes ven el sinónimo que aparece en el versículo 9, quiere decir que fuego eterno es lo mismo que infierno de fuego, porque en el versículo 9 dice, o ser echado en el infierno de fuego. De hecho, la palabra infierno solo aparece allá en el versículo 9, no en el versículo 8, pero hay un sinónimo de infierno que es fuego eterno. Así que el sinónimo que allí se menciona en el versículo 8 es también del infierno, que es fuego eterno, es lo mismo que infierno eterno. Y si ustedes comparan este texto, porque ese texto aparece en Marcos, en Marcos 9, y aparece también en Mateo capítulo 5, y allí en Mateo 5 y en Marcos aparece el término Gehenna, por lo tanto está hablando del infierno. Así que sí es cierto la repetición de frases, y no solamente de frases, este pasaje se repite. Por eso a mí me llama mucho la atención que el que habló del infierno y vino a revelar el tema del infierno es el Señor Jesucristo. En los evangelios, vamos a decir, en los evangelios es el Señor Jesucristo el que lo habla. En las epístolas solamente en una aparece la palabra, el término infierno, que es en la epístola de Santiago, que habla precisamente de la lengua. Ahí aparece el término infierno, nada más. No hay más. El que habló las 10 veces más que se menciona el término infierno es el Señor Jesucristo, y es la palabra Gehenna, no Hades. Vuelvo a reiterar, eso es algo muy importante, porque de lo contrario va a haber confusión a la hora de la interpretación. ¿Por qué repitió constantemente esta enseñanza? De hecho, esta enseñanza la repite en el contexto del Sermón del Monte, y la repite también en el libro de Marcos capítulo 9, y aquí la vuelve a repetir. ¿Saben por qué la repite? Porque es un tema tan importante. Lo que está diciendo que es mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y aquí en los discursos que le llaman así dobletes del Señor o repeticiones, están con el propósito de señalar que están implicándose severas verdades, terribles lecciones, que no solo son de vida a muerte, sino que pueden terminar en pérdidas humanas. Por eso es que es importante que se hable de ese tema. Algunas versiones no lo perciben y no entienden el tema de las repeticiones, como dijimos ayer, incluso en la Biblia de los Testigos de Jehová, que Marcos 9:44 y Marcos 9:46 solo tienen una línea ellos. ¿Por qué? Porque ellos no quieren repetir. O dicen, no, pues es que no está en los más antiguos. Sí, pero mientras esté en alguno de los escritos que son manuscritos antiguos también, porque, bueno, está en alguno de los manuscritos. Si están allá, no está en balde la repetición donde dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es serio y es necesario que se haga esa repetición, porque la advertencia que allí se hace es también muy importante. Si ustedes hacen el cuadro entonces de Mateo 5:29 a 30, Mateo 18, 8 al 9 y Marcos 9, 43 al 48, se van a dar cuenta y subrayen. Por ejemplo, en Mateo 5:29 al 30 se habla de un término, o ser echado al infierno. Y ser echado al infierno aparece 2 veces en el versículo 29, 5:29 de Mateo, y en el 5:30 aparece ser echado al infierno. Pero si ustedes se van en este versículo, el capítulo 18, versículo 8, dice ser echado en el fuego eterno. De manera que infierno es lo mismo que fuego eterno. Y en el versículo 9 lo corrobora, ser echado en el infierno de fuego. Ahora, si ustedes se van a Marcos 9:43, dice, hablando del mismo contexto, del mismo ejemplo, dice, o ir al infierno. Estoy hablando del versículo 43, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Es versículo 9:43. ¿Saben qué interesante ese versículo 9:43 de Marcos? Pueden buscarlo, búsquenlo. 9:43, cuando dice ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, es importante señalar el término ir, porque el término ir, a diferencia de las otras menciones que hablan de la sentencia del juez cuando dice ser echado al infierno, es una sentencia que exclusiva del juez, que es Cristo. Pero aquí el término ir está diciendo
de la voluntad de las personas para irse al infierno. O sea, porque Dios no lo está mandando al infierno, sino que el versículo 43 de Marcos 9:43 dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtalo, mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Ir al infierno. Ir está significando que el hombre es el que va, porque esa es una pregunta muy constante dentro del racionalismo, que dicen, a ver, ¿por qué Dios manda a la gente? No lo manda. El versículo 43 de Marcos 9:43 dice: ir al infierno. Quiere decir que el hombre es el que va. Nadie lo manda. ¿Quién te mandó a ir al infierno? Nadie te mandó. Tú eres el que está yendo por tu propio pie. O sea, así como tú eliges no ir a la iglesia, así eliges tú ir por tu propio pie al infierno. Así que aquí el término de Marcos 9:43 dice: ir al infierno de fuego que no puede ser apagado. Está hablando de la voluntad del hombre por sí mismo, de la elección del hombre, que nadie lo empujó, que él solo por su propio pie se va al infierno. Así que nunca vuelvas a decir, ¿por qué Dios manda? Dios no manda al infierno a nadie. El hombre va de tontito para allá. Esto es algo muy importante en Marcos 9:43. Ya en el 45 de nuevo habla de la sentencia de Dios: ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, dice en ese versículo. Y en el 47 dice que teniendo los dos ojos, ser echado al infierno. Vean qué interesante que el Señor utiliza ese término, ser echado. Echado es la palabra griega baló, que es decir, lanzado. Es una acción intensa, más o menos violenta, pero es de la sentencia de un juez. No solamente es encarcelar, sino es arrojarlo. Esto es algo que es de pensar, Echar, cuando dice, por eso es que se contrasta. Si tu mano te es ocasión de caer, échalo o sácalo. Mejor sácalo y no vaya a ser que tú seas el que sea sacado del reino. Y esta frase es mejor arrancar, que es una descripción metafórica de una ley que es irrevocable. O sea, porque miren esto, o sea, para sacar un ojo, estás hablando de todo un proceso de daño físico. Para sacar un brazo es un proceso de daño físico, y para sacar un pie es un proceso de daño físico. Y lo que está diciendo ya que es aún preferible ese daño físico que perderte eternamente. O sea, está diciendo la gravedad de la pérdida. Si es algo grave perder un ojo, si es algo grave perder una mano, si es atentar contra lo físico perder un pie, lo que está diciendo es que es peor perder tu alma. Eso es lo que está diciendo el pasaje. En el pasaje paralelo de 5:29 y 30 de Mateo, en ambas ocasiones se usa échalo al Gehenna, o ser echado al Gehenna, eis Gehenna, es decir, ser echado al infierno. Pero aquí se usa el sinónimo en 18:8, el sinónimo de fuego eterno. Gehenna es sinónimo de fuego eterno según Mateo 18:8. Y al final del versículo 9, el próximo versículo, también se dice el infierno de fuego, que es también sinónimo de infierno. Entonces nos damos cuenta que se traduce como infierno. ¿Por qué se traduce Gehenna, infierno de fuego? Porque en la antigüedad se empezó a usar, desde Jeremías 7:32, se empezó a usar el término Gehenna para hablar del infierno de fuego. Y yo lo voy a ampliar un poquito más adelante, porque voy a dar más argumentos de que esto del infierno no procede ni de los egipcios, ni de los griegos, ni de los romanos, que es un mensaje que tiene su origen dentro del judaísmo. Y esto es algo que vamos a estar viendo. Pero el término Gehenna también se utiliza para traducir infierno, porque es perfecto para ilustrar el lugar de castigo de los pecadores, ya que allí en el Gehenna, en las afueras de Jerusalén, se tiraban los cuerpos de los blasfemos y toda la basura de la ciudad. Así que se utilizó esa simbología para hablar del castigo eterno. Además, porque al ser un fuego que constantemente estaba ardiendo, era una figura muy clara del lugar de retribución de los pecadores, el cual es también descrito en términos de fuego. Por ejemplo, en Mateo 7:19 se habla
de que el castigo es ser echados al fuego. En Marcos 9:43 al 44 dice fuego que nunca se apaga. También en Mateo 25:41 y 18:8 dice fuego eterno. Y en Apocalipsis se utiliza también en varios pasajes, me parece que son 5 pasajes donde se utiliza el término lago de fuego. Así que todos esos se identifica con el Gehenna, el fuego. Es descrito también como perdición, como tinieblas de afuera, como castigo eterno, que es algo interesante que vamos a ver a profundidad un poquito más adelante. Y en Marcos 9:43 al 47 se añade a todos estos donde el gusano no muere, que es el texto en 9:44 y 9:46, que no aparece en la Biblia y los testigos de Jehová. Ustedes lo pueden corroborar. Ahora, este es el... cuando dice en Mateo 18:8 al 9, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo de ti, mejor te es entrar en la vida cojo o banco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Es importante la palabra fuego eterno que aparece aquí. La palabra fuego eterno, aquí es la primera vez que aparece el término eterno. En el griego es aionios. Aionios es eterno. Y esa palabra fuego eterno luego reaparece en el capítulo 19, versículo 16 y versículo 19 del capítulo 19, 16 y 29, que es vida eterna. Fíjate que aquí aparece fuego eterno y en el 19, 16 y 29 aparece como vida eterna, Shoe eterna, aionios. Entonces, el maestro nos está advirtiendo, hay una vida eterna, pero también hay un fuego eterno. ¿Cuál de las dos cosas? Entonces, dice el versículo 16, entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Aparece el término aionios, así como el de fuego eterno, aionios. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre o madre, o mujer, o hijos, tierra, en mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Aquí, fíjate, vida eterna es aionios. Aionios, que es la palabra que aparece aquí en fuego eterno, es la misma palabra que aparece en vida eterna, aionios, significa sin edad, sin principio ni fin. Como en Romanos 16:26 dice que Jesús, Dios es aionios, es eterno, no tiene principio ni fin. Y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, o sea que no tienen inicio, pero que ha sido manifestada ahora y que por la escritura de los profetas, según los mandamientos del Dios aionios, eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Lo que está diciendo allá, ese es el Dios que no tiene fin. Y si el otro es fuego eterno, con la misma palabra del Dios aionios, el fuego aionios, entonces aquí hay un contraste. El contraste es fuego eterno, aionian, necesariamente es vida eterna, es el contraste. Misma palabra aionios. Y el castigo, si la vida es limitada y no es eterna, entonces el castigo es limitado. Pero si la vida es eterna, también el castigo es eterno. O sea, ipso facto, la vida ahí mencionada quedaría acortada si no es eterna. Si usted está diciendo que el fuego no es eterno, entonces la vida que vamos a recibir, que ahí se nos promete vida eterna, tampoco es eterna, porque la palabra eterna es aionios en ambos casos. Entonces, castigo en ese caso sería limitado. Sí, la vida eterna también sería limitada. Y entonces ya Dios no nos está prometiendo vida eterna si no existe un castigo eterno. El vocablo aionios procede de aion. Y esto es importante que yo lo diga. Sé que es un poquito técnico, pero es importante. Este aionios, a su vez, procede de un lenguaje sánscrito ayus, que significa larga vida. Como cuando alguien cumple año y lo felicitan, le dice larga vida. La palabra es allá ayus en el sánscrito, significa larga vida. Esa es la palabra aionios, de ahí procede cuando se dice larga vida. Aunque su raíz realmente no comporta necesariamente eternidad, yo lo sé en la discusión, pero
sí la connota en varias maneras, y La Cueva, por ejemplo, que es un teólogo español ya fallecido, él presenta varios argumentos para demostrar que el término debe entenderse como eterno, porque lo que hace es que reduplica la idea de duración. Por ejemplo, en la frase por los siglos de los siglos, allá aparece eis tos aionios, ton aionios, es decir, por los siglos de los siglos. Cuando se utiliza doble vez, se está hablando precisamente de un sentido que no tiene fin, y equivale en hebreo a mejolan ad olam, que expresa la idea de la eternidad de Dios. Así que muy importante el término aionios, es muy importante. Por otro lado, dice La Cueva que la analogía se expresa cuando habla de perpetuidad o vida eterna, o de la eternidad de las personas divinas. Es decir, aionios se utiliza para hablar del Dios eterno. Por lo tanto, debe de entenderse que si Él es eterno en el sentido de que no tiene fin, también el término aionios debe entenderse en ese término. Por otro lado, por atribución a sujetos de duración ilimitada, por ejemplo, los humanos. Si un humano no tiene fin desde que es creado, porque Eclesiastés 3:11 lo dice, pusiste eternidad en el corazón de todos ellos, entonces cuando se les aplica aionios tampoco tiene fin. De ahí que el pecado eterno mencionado en Marcos 3:29, se habla de pecado eterno en Marcos 3:29, requiere de un infierno eterno. ¿Por qué? Porque si está hablando de un pecado eterno, ¿cómo va a ser pecado eterno si su castigo no es eterno? Si no es eterno, ese castigo no puede ser pecado eterno, sino que tendría que tener un límite donde acabe el pecado. Marcos 3:29 menciona del pecado eterno. Eso es algo muy importante. Por otro lado, también La Cueva afirma que tenía Cristo que morir para librar al pecador de una condenación eterna, y si no fuera así, si no murió para librarlo de una condenación eterna, si no era eterna esa condenación, como lo dice Mateo 25:41, habla de la condenación eterna, y si no fuera así, entonces su sacrificio tampoco tiene afectaciones eternas, porque Él muere para solucionar esto, para dar una respuesta a los hombres que estaban perdidos eternamente. O sea, la idea entonces no es que en la vida eterna, cuando dice si tu mano derecha o tu te es ocasión de caer, escándalo es la palabra, si te causa tropiezo, córtala, mejor es entrar sin un ojo, sin un brazo en el reino. No quiere decir que vas a entrar sin un brazo o un pie en el... No, lo que te está diciendo es que es mejor perder aquí en esta vida un miembro preciado de tu cuerpo que perder la vida eterna. Ese es el énfasis que se está dando. No porque después de la resurrección no van a existir tuertos, ni mancos, ni cojos. Para los cristianos que van a la vida eterna, van a ser cuerpos glorificados y perfectos. Pero vuelvo a reiterar, en el pasaje paralelo de Mateo 5:29 al 30, este mismo pasaje es repetido y es aumentado. Y aquí precisamente es muy importante entender entonces por qué se utiliza el término Gehenna. Vamos a dar rápidamente esta argumentación del término Gehenna, y después voy a demostrar que ese término tiene un contexto judío y no tiene un contexto ni egipcio. Es falso todos aquellos apologistas de liberales que salen a decir que tiene un contexto egipcio, griego o romano o católico. No, tiene un contexto netamente judío, del judaísmo del segundo templo, como vamos a ver, que ya utilizaba esos términos. Pero, ¿cuál es el origen del término Gehenna? Vamos a ver. Gehenna es una palabra griega helenizada, o sea, que ya se utilizaba en el idioma griego para el tiempo de Cristo, que realmente procede del hebreo Gai Ben Hinnom. Gai Ben Hinnom quiere decir Valle de Hinnom. Se traduce literalmente Valle de los gemidos de los niños. ¿Por qué Valle de los gemidos de los niños? Porque cuando ustedes leen Josué 18:16 o Josué 15:8, ya desde la época de Josué, que es en el valle de Tofet,
ya en ese valle, Hinnom es Tofet, en ese valle, en ese lugar que quedaba básicamente en el sur de Jerusalén. Podemos decir que es en el oeste, ya cuando se establece la ciudad queda en la parte oeste, pero en el tiempo de Josué marcaba hacia el sur de Jerusalén, en la parte oeste actual de Jerusalén, y era, de hecho es de la puerta oriental, en esa parte se accede hacia ese lugar en donde quedó prácticamente como un basurero. Era un barranco estrecho y profundo a ese oriente de Jerusalén, en el que los reyes impíos e idólatras, que eran Acaz y Manasés, que son contemporáneos de Isaías, y ahorita voy a explicar algo interesante que tenemos que entender. Por eso se llamaba Valle de los Gemidos de los Niños, de los hijos de Hinnom, que eran los que allí estaban radicando. Fue interesante esto que vamos a decir. Acaz y Manasés, que fueron prácticamente reyes de Israel, que pervirtieron al pueblo, levantaron una imagen precisamente al dios Moloch. Segundo de Crónicas 28:3 dice que hicieron una imagen al dios Milcom, que es Moloch. Es el mismo Baal. Fíjate qué interesante. Otra ocasión creo que he explicado cómo ha sido la ascendencia del culto a Baal hasta que se transforma en el culto a Moloch, que es otra fase del culto de Baal, pero a más profundidad, y es Milcom. Se levanta una imagen del dios Moloch con apariencia de figura humana, si bien con cabeza de buey. El buey, recuerden que ustedes, que simboliza la fertilidad en los pueblos del cercano oriente, y cuando hablamos de fertilidad estamos hablando de relación sexual, estamos hablando de todo lo sensual que venía con Baal, con Acera, y una vez que se establece el culto a Acera, entonces el culto a Baal se transforma en culto a Milcom, porque, y lo voy a decir rápidamente para que tengan el entendido, todo esto son cultos que proceden del Estado, es decir, que se imponen vía el Estado, y lo primero que se impone es el culto a Baal. Una vez que se establece el culto a Baal, Baal llama a Acera, y Acera ya representa la sensualidad, la sexualidad. Una vez que se establece la sexualidad, entonces Baal se transforma en Milcom o Moloch, que es el mismo culto a Baal, pero está dedicado a las infancias, a los niños. Y esto es interesante. Tal vez en otra ocasión ya lo he explicado. El proceso de cómo es un elemento ya de carácter de cúltico, pero del Estado. Lo vamos en otra ocasión tal vez a hablar. Yo lo he hablado ya varias veces, pero es importante entender que aquí cuando se levanta esta imagen, precisamente en ese valle, es el cuerpo de ese Moloch estaba puesto precisamente como una boca abierta de un buey, donde se tiraban a los niños, y eso se iba directamente al barranco que estaba allí, donde se habla precisamente de la traducción Valle del Gemido de los Niños, o Valle de Hinnom, o de los hijos de Hinnom que lloraban. Esto es algo pero miren, desgarrador cuando llega. Esto es en el culto, cuando llega a ese punto de afectación a los niños. Y aquí es donde entra el tema de la pedofilia, y aquí es donde entra el tema de todo lo que tiene que ver con los abusos sexuales infantiles, todo eso. No lo voy a tocar ahorita, pero a lo que voy es que en el tiempo de Acaz y Manasés se establece ya ese culto, pero fue el piadoso rey Josías quien acabó con esas prácticas, y ese lugar al oriente de Jerusalén, en ese lugar lo convierte en un estercolero de la ciudad, o sea, donde queda el basurero. Desde ese momento se empezó a quemar la basura de toda la ciudad en ese espacio, declarándolo un lugar maldito. En Segundo de Reyes 23:10 dice de esta manera: asimismo el rey Josías profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para que ninguno pasase a su hijo o a su hija a Moloch. Es desde ese punto que comienza la historia
de el infierno o el Gehenna. Debido a su oscura y pagana, horrorosa historia, así como su ubicación en las afueras de la ciudad santa y en la oscuridad, porque allá no se llevaba luz, el fuego continuo de ese lugar, los gusanos que continuamente estaban en la basura, el destino también de los condenados por medio del Sanedrín, a todos aquellos que merecían pena de muerte y sus cuerpos eran tirados en esa fosa común, en esa fosa de los condenados, a los que no sepultaban. Además, el terror que causaba ese espacio, la asquerosidad, la oscuridad. Entonces, ¿qué hizo el judaísmo? Lo asoció con el destino final de los malvados que anunciaron los profetas. De hecho, los mismos profetas asociaron ese espacio y lo compararon para ejemplificar el lugar de castigo eterno. Así que el uso del término Gehenna es figurativo para hablar del castigo eterno, hasta que después Gehenna se convirtió en sinónimo de infierno. No menos importante fue el hecho de que dos profetas, Isaías y Jeremías, usaron ese término para referirse al castigo eterno de los pecadores. De hecho, en Isaías 30:33, Isaías 66:24, esos dos pasajes de Isaías ya lo utilizan para referirse no solamente al basurero, sino para comparar ese basurero con el castigo eterno, que es lo que hoy nosotros llamamos el infierno. Y Jeremías lo usa también en varios pasajes, lo utiliza en el capítulo 7, 31, 32, Jeremías 19, todo el capítulo 19, lean todo el capítulo 19 y se van a dar cuenta que desde el 1 al tiene 15 versículos, desde el 1 hasta el 15, ese capítulo 19, todo habla del Gehenna, describe al Gehenna y lo compara con el infierno. Y el capítulo 32 al 35 de Jeremías hace lo mismo, de modo que ahí es donde comienza a utilizarse el término Gehenna para hacer una referencia al infierno, como un lugar donde era echado todo lo inmundo, todo lo maldito, lugar donde todo lo inútil, lo malo, era destruido, pero que representaba el destino eterno de los malvados y de los enemigos del Señor. Ahora, ¿cuál es entonces el origen? ¿Es egipcio? ¿Es griego? ¿Es romano? Falso. 1000 veces falso. Es más, ni siquiera el término Hades es procedente de la idea griega o egipcia o romana. No, todas tienen su origen en el términos del Antiguo Testamento, porque Hades, por ejemplo, es una traducción del Seol, y Seol es un concepto semítico allá del Medio Oriente. En judaísmo también lo reconoce en el segundo templo. Después de Isaías y Jeremías, que ellos fueron los primeros que usaron el término Gehenna para referirse al infierno, que vuelvo a hacer la diferencia, lo vuelvo a reiterar para que no se confundan. No es lo mismo Hades que Gehenna, porque Hades es el lugar temporal donde van los muertos, pero Gehenna es el infierno eterno, el destino eterno. Y Gehenna es usado para ilustrar ese castigo eterno. Miren, a partir de entonces, de la ilustración que les he dado, ese es un contexto en el judaísmo. El judaísmo del segundo templo lo usó la palabra Gehenna para hablar del infierno o castigo eterno de los pecadores. Castigo eterno de los pecadores, lo que nosotros hoy llamamos infierno o lugar profundo. Eso es el Gehenna, no Hades. Hades es otra cosa. Aquí estamos hablando del Gehenna. Y el judaísmo del segundo templo, si ustedes buscan, por ejemplo, yo voy a darles algunas citas del judaísmo del segundo templo. Asunción de Moisés 10:10. Dice así: y usted, está hablando de Dios, verá desde lo alto y verás a tus enemigos en el Gehenna. Es Asunción de Moisés 10:10. Ya está hablando en el sentido de Gehenna como sinónimo del infierno.
Segundo de Esdras 7:36. Estoy hablando de otro libro apócrifo. Estoy hablando del judaísmo del segundo templo. Segundo de Esdras 36, perdón. Aparecerán el abismo de los tormentos de fuego del Gehenna. Frente a ellos el paraíso de la alegría y el descanso. Está hablando de ese lugar como el infierno. En Judith 16:17 dice: cuando llegue el día en el que Dios Todopoderoso juzgue a las naciones, va a ir mal a los enemigos de mi pueblo. Dios los hará sufrir el Gehenna con gusanos. Será tan fuerte su dolor que nunca dejarán de llorar. También en el Salmos de Salomón 3:11 dice: la perdición del pecador es para siempre, de él no se acordará Elohim cuando los visite. Esta es la suerte del pecador en el Gehenna. Bien, qué interesante. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando en el judaísmo del segundo templo ya referente precisamente a lo que es el Gehenna. De hecho, en el apócrifo pseudoepígrafe cuarto de Macabeo 13, 14 y 15. No temamos al que cree matarnos. Es interesante que se parece mucho a Mateo 10:38. Pues es grande el combate y el peligro del alma que aguarda el Gehenna, quienes quebrantan el mandamiento de Dios. Interesante, usando allá el término Gehenna como sinónimo de infierno. Y hay otras referencias como Rosh Hashanah 16b, 17a. También tengo aquí a Baba Mesí 58b, donde se habla de eso. En Mishnah también, Eduyot 2:10 también se habla de este Gehenna. Y bueno, en Sabiduría de Salomón 16, 13 y 14, donde se menciona. Amigos, esto entonces no es algo que se tomó de los griegos, no se tomó de los egipcios, no se tomó de los romanos. Ustedes tomaron una doctrina católica romana. No, esto está tomado de la enseñanza del judaísmo desde Isaías y Jeremías, que ya comprobé allí los pasajes donde lo menciona, y hay todos capítulos enteros donde habla precisamente del término Gehenna como sinónimo del infierno. Y el Gehenna, así que la fuente del mal uso de la lengua ha traído confusión. Pero ¿qué pasa? Que es importante poder conocer los términos que se utilizan y la diferencia de los términos Hades y Gehenna. Recuerden que Gehenna, cuando estudiamos Mateo 5:22, se dijo: al que diga fatuo a su hermano será expuesto al infierno, y ahí es Gehenna. Mejor es arrancar una ley irrevocable que todo tu cuerpo ir al infierno. Mateo 18:8. Ahora también el fuego eterno se menciona como la condenación, donde posee carácter de esa región que es el fuego eterno, o el infierno que arde, el infierno de fuego. Y en Marcos 9:43, 47 también se añade la frase: fuego que no puede ser apagado, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y esto sucede después de que Dios quita la vida, porque en Lucas 12:5 dice: no temas al que quita la vida, sino que aquel que puede después de eso quitarte, destruir tu cuerpo y alma en el infierno. Bueno, hasta aquí no sé si hay preguntas. Si hay preguntas, ese es el buen momento de hacerlo. Vamos a esperar. Si hay preguntas, este es el buen momento de hacerlo. Si no hay pregunta, vamos a tratar de hacer una transmisión más para explicar las últimas dos menciones de Mateo del término infierno. Esta es la quinta mención. Y quise también tocar un poquito la parte apologética, histórica también,
para que podamos comprender un poquito más. Pero si no hay preguntas, bueno, pues vamos a despedirnos, y si me da tiempo el día de mañana, cerrando el tema de el libro de Mateo mencionando el infierno, pues lo hacemos. Si no, pues ya creo que con esto tenemos un panorama acerca de lo que es el infierno, o el infierno eterno, o el Gehenna, a diferencia del Hades, que es un lugar temporal donde los pecadores actualmente esperan al juicio final. Que Dios me los bendiga a todos, saludos, y espero que estas reflexiones les sirvan, les ayude a crecer y a profundizar en esta temática tan interesante. Saludos de este Cozumel.